días o buenas tardes a toda Latinoamérica. Buenos días quizás a los de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Al resto, buenas tardes, perdón, buenos días al resto que seguro. Bienvenidos a este nuevo evento virtual, evento digital en tiempos del distanciamiento social. Bienvenidos a este nuevo panel, muy enfocado en ahora que han vuelto de algún modo los deportes profesionales, las transmisiones de deportes profesionales en Latinoamérica y en el mundo. Ahora empezamos de nuevo con los problemas que ya veníamos acarreando. Así que vamos a enfocarnos en este panel que se llama Nuevas amenazas de piratería en deportes, en vivo en Latinoamérica. Les agradezco mucho por estar aquí. Quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan. Antes quiero decirles que vamos a, como es usual en nuestros eventos virtuales, vamos a dedicarle los últimos minutos de esta presentación, de este evento, a las preguntas de la audiencia, así que los invito a hacer preguntas que luego ustedes luego las vamos a leer en la parte final y vamos a discutirlos con los panelistas. Así que los invito desde el primer momento, cuando crean algo interesante, que envíen sus preguntas. Les quiero recordar que vamos este 6 de octubre próximo a lanzar en forma virtual nuestro tradicional evento, el evento que tradicionalmente hacíamos en Miami, que es Sport TV Latinoamérica. Esta vez lo vamos a hacer en toda Latinoamérica, en todas las Américas, en forma virtual. Así que los invito a registrarse para el evento, que va a tener booths virtuales, va a tener posibilidades de networking. Vamos a tratar de tener la mejor experiencia posible y van a poder encontrarse. Yo sé que el mundo del negocio de los derechos deportivos es una especie de club. Nosotros lo vivimos en Miami, todo el mundo tiene ganas de encontrarse, vamos a encontrarnos de alguna manera digitalmente. ¿Está bien? Así que bueno, les voy a introducir a los panelistas que tenemos esta vez con nosotros. Les quiero decir que uno de ellos, que nos estaba acompañando hasta hoy, Alejandro Mercado, el CEO de PX Sports, el canal de deportes extremos, viajó de Guadalajara a California y está lamentablemente hospitalizado por posible COVID o dengue también, así que no sabemos, está internado en estos momentos, así que le deseamos la mejor recuperación. Son los tiempos que estamos viviendo, pero tenemos aquí a líderes del negocio en la región, así que vamos ya a presentarlos a ellos. Voy a ir primero con Matías Rivera, que es el fundador y CEO de Fanatiz. Matías también es uno de los fundadores y miembros de la Junta de Global Sport Rights Management. Y bueno, creo que ya al principio Fanatiz era un medio, una plataforma a conocer, un OTT a conocer. Hoy por hoy es impresionante lo que ha crecido. Cantidad de derechos, manejan cantidad de los principales derechos deportivos de fútbol, al menos del mundo. Está disponible en más de 70 países, digamos. Pero bueno, aquellos que viajamos a Estados Unidos ya sabemos
el peso que tiene Fanatí. Si queremos ver, aquello que quisimos ver la Copa Libertadores, por ejemplo, mientras estábamos en Estados Unidos, sabíamos que teníamos o Dish Latino o Fanatí para verlo, y todo el mundo lo sabía. Es impresionante los latinos de Miami, como todos están al tanto de que o lo ves por Dish Latino o lo ves por Fanatí, esto y la penetración que está teniendo el servicio. Les presento también a Gustavo Lerner. Él es el gerente regional de canales para Latinoamérica de Verimatrix. Verimatrix, muchos lo conocen, el líder mundial en protección de contenidos digitales. Ahora que hablamos de piratería, Gustavo es un especialista en eso, aplicaciones y dispositivos de seguridad centradas en las personas y transmisiones de deportes en vivo. Así que vamos a ver, vamos a tener su palabra de especialista, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada a esto, que es mucho de lo que necesitamos aplicar. Y también a Pedro Freire, tenemos aquí, él es jefe de programación de Teis Sports, uno de los canales de deportes más importantes de la región. Digamos, ha sido canal deportivo de fútbol, pero digamos, es quien transmite las Olimpiadas muchas veces en Argentina, así que, digamos, experiencia en todo tipo de deportes. Pedro además es miembro del cuerpo docente de la UADE. Así que bueno, vamos a comenzar este panel con estos especialistas. Enfocado en el tema de las transmisiones piratas, que como lo que nos pasa es que ellas están tan naturalizadas en Latinoamérica que a veces ya nos parece raro llamarlas piratas. Las vemos como si fueran transmisiones oficiales. Son últimamente de una calidad increíble. Algunos sitios, digamos, tienen unos streaming de calidad HD. Se pueden enviar a un Chromecast, verlo perfectamente en una televisión. No quiero hacerle publicidad, digamos, pero la verdad es esa. Se puede ver una TV de 40, de 50 pulgadas en HD. Y lo primero, digamos, vamos a ir desgranando primero quiénes son o qué mueve esto para poder entender, para poder entender, digamos, contra qué estamos luchando. Y bueno, lo principal es, digamos, es entender si estos streamers, digamos, porque digamos, los que acceden gratuitamente a estos contenidos, qué es lo que ganan, cuál es la motivación de estos sitios y streamers piratas, quiénes son, digamos, qué los motiva y qué ganan con eso. No sé, Pedro, si te interesa comenzar. Sí, ¿cómo estás, Ariel? Sí, creo que me sacaste la palabra de la boca o la idea en cuanto a que ya el término piratería tendríamos que inventar alguna palabra más, algún término más sofisticado o más real, ¿no? Porque uno piensa en piratería y piensa en, no sé, pirata Jack Sparrow, ¿no? Hasta le da cierta mística. Y yo creo que ya el tema va mucho más allá, ¿no? De lo que es una acción ilegal. Como diría un jefe mío, no hay que enojarse, hay que hacerse el enojado en todo caso. Y hay que verlo como una de las tantas variables que tenemos en la ampliación de este negocio. Y además, bueno, no podemos perder de vista que en el deporte, con la carga de engagement que tiene, de relación con el usuario, con el televidente, tiene en este sentido una carga muy especial, ¿no? Porque la necesidad a veces de seguir un contenido deportivo o un partido de fútbol de tu equipo no es solamente un fenómeno de entretenimiento como sería ver una serie, sino que es casi un fenómeno de necesidad, ¿no? Entonces Sí, aquí es me casi parece... como una obligación en Latinoamérica. Exacto. Entre los fans, digamos. Sí, y también, a ver, esto toma otros, como otros matices que vemos muchas veces a los que hacen las transmisiones piratas como con una especie de romanticismo, ¿no? Como uno se imagina, no sé, a 5 chicos que tienen computadoras y que son fanáticos de un equipo de tercera división y a pulmón entonces hacen una transmisión paralela o alternativa y compiten contra las grandes corporaciones que quieren sacarlos, y esto cada vez dista más de la realidad, ¿no?
¿Y qué es lo que a vos te parece que los motiva? O sea, ¿hay un negocio atrás de esto y un negocio basado en qué? Mira, hay de todo, ¿no? A ver, es un fenómeno similar quizás a lo que pasó cuando se expandió la industria de la televisión paga en los 90 con el overspilling, ¿no? Con el derrame del cable físico, digamos, que iba más allá de los territorios para los cuales había un contrato. O muchas veces cuando un MSO comunica o informa menos al abonado de lo que realmente tiene, entonces todos miramos para otro lado, ¿no? En este fenómeno actual creo que hay desde, o sea, desde la problemática digamos, de la piratería hormiga hasta, bueno, corporaciones o negocios grandes, porque también pensemos que estamos quizás en una etapa en la que todavía el concepto de compliance todavía no terminó digamos, de asociarse a estos procesos que hacen el control de piratería. Digo, nosotros como carrier de eventos y como empresa que maneja contenidos deberíamos supervisar y trabajar contra la piratería y a su vez una empresa o una entidad que vende un derecho televisivo, y está declarando que tiene como la posibilidad de vender un derecho, debería mostrar un proceso formal en el cual lucha contra la piratería. Y esto no está pasando. Es decir, me parece que estamos en un proceso todavía informal que cuando se quiera formalizar va a tener todavía más desafíos, ¿no? No solamente tecnológicos, sino hasta casi de concientización de las partes. Matías, cuál crees que es la motivación o el negocio, digamos, detrás de la piratería? De deportes, Sí, específicamente. sí, no, total. Eh, Creo que es súper importante tener conciencia y presente de que acá se mueve mucho dinero. Es un buen negocio y es un negocio en muchos casos manejado por grupos mafiosos dedicados a negocios ilegales desde todas partes del mundo. En Europa del Este vemos bastante. Y nada, en el fondo las fuentes de ingresos de este negocio ilegal son, por un lado, en algunos casos incluso cobros de suscripción, sobre todo en los IPTV, que han tenido un crecimiento muy fuerte en el último par de años y que afectan a toda la cadena de distribución de contenido, no solamente deportivo, sino todos los canales. Y es increíble ver estos IPTV donde uno tiene 500, 600, 800 canales de todo el mundo por muy poca plata y se procesan pagos con tarjeta de crédito y es un negocio espectacular porque obviamente no pagan por contenido y cobran el acceso. Así que nada, creo que es importante entender que hay grupos mafiosos ganando mucho dinero con esto. Y el otro lado del negocio, que quizás es un negocio más tradicional, de la piratería, que es Roja Directa y algunos de como los pioneros de este entorno, es el advertising. Es decir, transmiten publicidades o sea, y cobran por las publicidades, por los clics, por las impresiones. Y bueno, y también es un muy buen negocio, sobre todo cuando logran agarrar flujos grandes de visualizaciones. Así que la motivación Ok. es esa, la motivación es ganar plata ilegalmente y bueno, eh, y les va bien. Ahí, digamos, me quedan claros, los tengo prácticamente visualizados quiénes son cada uno de lo que me estás hablando. Hay un sitio, digamos, que resume bastante estos últimos streamers, digamos, no le quiero hacer publicidad, pero digamos, ahí uno ve que hay distintos tipos manejan publicidad. Y luego está este fenómeno que decías de los nuevos IPTV, nosotros también lo estamos viendo mucho en Latinoamérica, sobre todo ahora que hay un gran despliegue de fibra óptica, muchísimos actores nuevos, digamos, de acceso de banda ancha. Inclusive hemos visto algunos en Latinoamérica que promueven, para no vender un servicio de televisión paga, promueven servicios piratas de IPTV, como decía, y digamos que tiene unos contenidos terribles, una cantidad de canales terribles, y lo vemos cada vez más en Latinoamérica, lo vimos mucho en Brasil, pero también en otros países, ¿no? Mucho contenido deportivo también hay ahí. Tal cual. ¿Lo están viendo, Pedro, este fenómeno o todavía es un tema minoritario, digamos? No, 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 está lejos de ser minoritario, lo vemos tanto como en el terreno, en el campo, como en los papeles, ¿no? A la hora de trabajar con pauta, uno vislumbra o nota esas fugas
a veces en usuarios únicos, a veces en suscriptores o a veces en publicidad. Decimos, ¿a dónde va todo esto? Y son como fugas, ¿no? Como agujeros en nuestro tanque en el que vemos que lo que estaría planificado respecto a un plan de negocios tiene pérdidas muy importantes o desajustes que tienen que ver con la injerencia de la piratería. Sí, sí, obviamente quizás en plataformas digitales o con herramientas más técnicas, esto se ve y se demuestra en números, me parece. Hay un tema que es que quedó, digamos, heredado, que es el tema de la piratería sobre cable analógico, digamos. Que no sé Claro. si eso sigue estando, sigue siendo importante. Hubo mucha digitalización en los últimos años en Latinoamérica, pero hay países que todavía mantienen cable analógico. Pienso en Colombia, digamos, donde hay bastante. ¿Crees que eso es un problema significativo o no? Porque el deporte es un caso premium que finalmente van los servicios digitales. ¿Cómo ves este problema? No, todavía existen, al menos en Latinoamérica, también en Argentina, quizás, no sé, de Telecom, Cablevisión, o de Tony Álvarez, quizás te podría dar números más concretos, pero son sabidos, digo, todavía se mantiene una plataforma de abonados analógicos importante, y también tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, pero sí sigue habiendo derrame o overspilling en cuanto al cable físico todavía, sin duda. Bueno, digamos, en términos de combate a la piratería, digamos, hay como, pareciera haber como dos líneas, digamos. Una línea es la implementación de sistemas y tecnología, digamos, que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, y otra línea es las acciones concretas que se hacen con la justicia, con las leyes, etcétera, ¿no? Voy a aprovechar que tenemos a Gustavo, que es un especialista, digamos, en protección, digamos, tecnológica, porque uno de los temas que más se ha desarrollado en los últimos tiempos en términos de streaming es el tema de watermarking. Y bueno, necesitamos entender, a ver si nos podés explicar, Gustavo, cómo funciona esta tecnología de watermarking, que todos hemos escuchado hablar, para identificar y para bloquear a los piratas. ¿Por qué no se implementa más masivamente? ¿O por qué es lo que hace falta para terminar de cerrar el círculo? Porque si tecnológicamente se puede cerrar, ¿por qué no se cierra? Y hola a todos. Voy a empezar por compartirles algunos datos que complementan por ahí lo que estábamos hablando, de lo que está sucediendo en el mercado. Y específicamente hablo un poquito de lo que es el watermarking según nuestra visión. Adelante, Silvia, una más. Algo que está disparando un poco la necesidad del watermarking es todo lo que es los contenidos premium, lo que se llaman los early release, que ahora incluso se están adelantando con el tema de la pandemia. Ahora, como dicen, a veces hay estrenos que vienen antes que en el teatro, vienen en línea. Y también los costos unitarios, digamos, por ejemplo, ahí tenemos los datos de lo que es los revenues de la Premier League, que están cerca de los 10.000 millones de dólares. Adelante, Silvia. Y esos datos, miren los primeros datos, si los ven, dicen, es increíble en un mes, digamos, por el tema de la pandemia y el incremento de la visión online, lo que es el incremento de la piratería, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50% en promedio en distintos países, en un mes, digamos, la estadística de febrero a marzo. Por otro lado, como les decía, la Movie Labs, que es la principal asociación de los estudios de Hollywood, ya está marcando el watermarking como una dentro del estándar de ellos como mandatorio, ¿no? Aquí tienen algunos datos también más estadísticos con respecto a lo que es el mercado y las pérdidas billonarias, diría yo, no millonarias, digamos, en lo que es el deporte. Yendo ahora específicamente a lo que es el tema del watermarking. Watermarking es una de las herramientas tecnológicas que nos permiten de alguna manera combatir la piratería, digamos, asociada o sumada, digamos, a la básica de lo que es el DRM o el CAS en las protecciones que pueden ser más
eficientes en el caso que haya hardware involucrado, como los set-top boxes, más difíciles con los dispositivos móviles y las TVs inteligentes. Cuando me decías el watermarking, ¿por qué no puede digamos, detener la piratería? El watermarking, digamos, es una marca de agua, ¿no es cierto? Es algo que se inserta en el video de distintas maneras que ahora brevemente describiré, y que permite, digamos, que cada video visualizado en un distinto dispositivo, en una sesión específica, tenga una marca de agua distinta, con lo cual que si uno puede llegar a ver un video pirata, puede identificar de dónde vino. El problema es que, digamos, de alguna manera incluso se lo llama, ¿no? Marca de agua forense. Precisamente, ¿en qué sentido forense? Como que ese, digamos, no puede parar el crimen, sino identificar al criminal, ¿no es cierto? Es post-mortem, digamos. O sea, tiene que haber una copia pirata, se toma una muestra, digamos, de algunos segundos y se hace lo que se llama el revelado para detectar esa marca de agua y se puede identificar a nivel de usuario, sesión, dispositivo y momento de donde vino. Después de eso viene, como bien mencionaste, Ariel, qué es lo que se puede hacer contra eso, digamos. Si el marco regulatorio te permite accionar legalmente, cortarlo, etc. Si bien el revelado puede ser muy rápido, digamos, cuestión de 1 minuto incluso, pensar esto como una operatoria de tiempo real masivo, sobre todo, es bastante difícil, digamos, ¿no? Hubo algunas experiencias, sobre todo en el Super Bowl en Estados Unidos, donde ustedes saben que hay muchos bares, ¿no es cierto?, que los retransmiten sin tener los derechos, bueno, que se han mandado, digamos, una especie de policía, digamos, informática, tomando una pequeña captura y tratando de por lo menos cortarlos en vivo, digamos, ¿no? Eso sería lo más online que se puede hacer, pero como digo, es una herramienta que suma, pero de por sí, digamos, no permite todavía una interactividad como inmediatamente poder cortar o identificar a los piratas, ¿no es cierto? En lo que hace a la implementación, esto básicamente hay distintas maneras. Una manera es poner esta tecnología del lado del servidor o del GDEN, que eso se usa mayormente en el caso de lo que es VOD, digamos, para preencriptarlo y que sea más eficiente, pero lo más útil para todo lo que es en vivo, específicamente todo el tema este que estamos hablando, las transmisiones de deportes, es ponerle la marca del lado del cliente, ¿no es cierto? Donde hay distintos tipos de tecnología. Nosotros tenemos una específica de Verimatrix que va para dispositivos de Verimatrix, tenemos una genérica que puede ir con cualquier cliente, tenemos otra que va con un player, o sea, específicamente siempre esto está asociado a un player, ¿no es cierto? O sea, interrumpe el flujo de la señal, de modo que el player pasa primero por este software que le inserta la marca de agua y luego continúa la reproducción. La marca de agua, por supuesto, es analógica, por una parte, de modo que es imposible, digamos, editarla o sacarla, y por otro lado es imperceptible, digamos, ¿no? Al ojo normal, digamos, ¿no? De manera tal que no digamos, impide la reproducción de aquellas que identifica como piratas, digamos. No le impide, como digo, la transmisión original legítima, le inserta una marca de agua, digamos, como la que se ve en los billetes, digamos, ¿no es cierto? Nada más que es Claro. casi transparente. Si uno mirara, hay distintas tecnologías, digamos, si uno quiere hacerla muy fuerte para, digamos, mayor protección y para dificultar que la puedan remover, digamos, puede llegar a ser visible con mucha definición, pero es muy raro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en cada caso es como si fuera cada billete una marca de agua distinta, ¿no? O sea, se ha desarrollado mucho para identificar a la fuente, digamos, o los streaming piratas, pero hay que hacer algo más, digamos, hay que luego de eso, una acción. ¿Qué, digamos, acciones tienen que hacer las distintas partes, Pedro o Matías, creen ustedes? No sé, policía, fuerzas del orden, justicia, ¿qué creen que se podría hacer para empezar a cerrar de alguna manera ese círculo? Matías, te veo asentir, así que te voy con vos directamente. Dale, Estás bueno, gracias, muteado. perdón. Sí, ¿ahora me escuchas bien? Sí. Dale, perfecto. Bueno, el desafío es enorme y creo que no hay una varita mágica o un silver bullet, como dicen, que sea la solución única, sino para abordarlo es un conjunto de soluciones.
pero creo que lo primero y más importante es que siempre haya una alternativa legal para poder ver el contenido. Porque en muchos casos vemos que la piratería surge como respuesta a fanáticos de un cierto equipo, de una cierta liga, de un cierto contenido, que quieren ver el contenido y no tienen cómo verlo. Como bueno, estabas hablando recién de la experiencia viajando fuera de tu país de origen, a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, y me parece que como industria nos tenemos que hacer cargo de entregarle a los fanáticos de cada contenido la posibilidad de verla legalmente estén donde estén, porque si no, creo que es inevitable que desesperados y fanáticos como son, busquen como alternativas para poder ver este contenido. Y Fanatis justamente nació el 2017 un poco como respuesta y como reacción a este diagnóstico, al ver alrededor del mundo cómo tantas personas querían ver los contenidos de sus países de origen y no tenían cómo verlo. En el fondo había un problema ahí que vimos que se podía ofrecer una solución legal, de buena calidad, a un precio accesible, y eso es un poco cómo nació Fanatis. Y bueno, como decía, desde ahí hemos ido creciendo, siempre tratando de seguir esta filosofía o este objetivo de conectar a audiencias con los contenidos que quieren ver legalmente. Eso para mí es lo primero y el punto de partida, y algo que requiere que trabajemos todos juntos como industria y que los rights holders y los dueños de las ligas y los clubes estén dispuestos a buscar alternativas legales de distribución internacionalmente. Y después, con la distribución legal, creo que entran las acciones más combativas en contra de la piratería, donde primero hay un elemento educacional y cultural súper importante, y es impactante para mí y para muchos de los que estamos en la industria, a veces tener conversaciones con personas que no saben que los servicios que están usando son ilegales. Por ejemplo, están suscritos a servicios de IPTV, pagan $5 al mes, tienen 800 canales y creen que es perfectamente legal y legítimo, y no se dan cuenta que están en el fondo siendo partícipes de una actividad criminal, en fin. Así que creo que uno es, en el fondo, impulsar la toma de conciencia y la educación de que muchos de estos servicios no son legales, y dos, un tema educacional de que usar servicios ilegales está mal. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos una cultura bien distinta y mucho menos proclive a usar servicios ilegales de lo que vemos, por ejemplo, en América Latina, que es como más culturalmente menos castigado, por así decir, y que es súper importante cambiar eso también. En paralelo, otro elemento es el de la regulación y del rol del gobierno y de la fiscalización, y el gran desafío ahí es que es un desafío enorme de todas las jurisdicciones, en el fondo, porque el tema de la regulación es país por país, y en muchos casos hay que controlar el país donde opera el servicio ilegal, el pirata, no solamente donde se consume. Entonces, pues, imaginémonos, no sé, que en un sótano en Rusia se está operando un negocio de streaming ilegal que se está consumiendo en Argentina, y cómo se maneja la regulación en ese caso es súper complejo, pero importante. Por otro lado está el tema de la tecnología, que como explicaba Gustavo, hay tecnologías de watermarking, hay tecnologías a lo largo de toda la cadena de video para tanto identificar la piratería como también dificultarla. Y de nuevo, como industria, es súper importante que nos hagamos cargo de asegurar que las cadenas de transmisión de video estén siempre en los servicios, en los sistemas más seguros, con los mejores estándares de seguridad de señal, sobre todo en un mundo cada vez más digital, donde sí hay pequeñas puertas de entrada que se puedan ser dejadas abiertas por error. Los piratas las encuentran y se agarran de la señal, y en el fondo ya hay que hacer todo lo posible para que eso sea lo más difícil posible. Y por último, enforcement, es decir, que cuando hay leyes y cuando hay regulaciones, la autoridad, digamos, también sea proactiva en atacar, en abordar, en enforcement, bueno, en el fondo desactivar estos grupos ilegales que están manejando estos servicios. Bueno, les recuerdo que estamos recibiendo preguntas de la audiencia que las vamos a ir leyendo, así que los invito a ir preguntando. Pero Pedro, había una derivación de una de las cosas que estaba diciendo Matías, que es sobre la disponibilidad muchas veces de
de los derechos o de las transmisiones en distintos países, digamos, que estén disponibles. Muchas veces los fans quieren verlo a toda costa, ¿no? También lo decías al principio. Hay un tema, digamos, de poder acercarlos, como hizo Fanatí, digamos, tener derechos, hacer llegar derechos donde no estaban, pero hay un tema también de derechos que son exclusivos de operadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando el derecho es exclusivo de un operador y se usa como herramienta competitiva contra el otro operador? Quiero decir, hay un tema también de poder, digamos, que los derechos sean utilizados para evitar la piratería, sean utilizados por, digamos, entidades independientes, por canales, por networks independientes que las puedan ofrecer a todo el mundo. En igualdad de condiciones, quiero decir. Sí, sí, es un tema muy singular el de los derechos televisivos del deporte. Como vos decías al principio, es un club, pero no en el mal sentido, ni siquiera en el sentido del lobby, sino porque es un ámbito reducido en el que las cosas siempre terminan pasando por los actores de siempre, o al menos hay alguna vinculación. Obviamente que hay cambios, hay nuevos actores, pero pasa muy de a poco. Básicamente porque muchos elementos, como bien decían, el manejo de los derechos y de las exclusividades requiere una expertise muy singular. Es decir, el deporte, y sobre todo algunos deportes, son como, a veces digo, trituradoras de buenas intenciones, ¿no? Porque en general el nuevo actor o el actor que viene de ámbitos más vinculados, no sé, a las películas, a la ficción o a otros formatos, encuentran en el deporte singularidades que en detalle muchas veces cambia todo a nivel general. Me refiero concretamente al tema de los derechos, ¿no? La exclusividad de los derechos es un driver fundamental, digo, para entender la lógica no solamente de la televisión paga y de la oferta de contenidos de OTT, sino de la propia financiación de las entidades deportivas, ¿no? Sobre todo las de base. Al menos en Argentina y en Sudamérica, las federaciones deportivas, desde el fútbol hasta la del deporte quizás más de nicho, no se podría sostener si no es mediante algún tipo de esquema en el que participa la televisión. Y para la televisión paga, la exclusividad es lo que le da sentido, digamos, a la financiación de un contenido, ¿no? Porque justamente en la industria de la televisión paga, justamente el deporte le da ese contenido diferencial que mantiene viva quizás a la industria. Pero sin duda, digo, existe un elemento tecnológico en esto de la tecnología, pero bueno, hay una cuestión de base, perdón, en esto de la antipiratería, pero también hay una cuestión de base, que también lo mencionaba Matías, de la concientización de las entidades que distribuyen derechos, ¿no? Porque también hay incluso casos de piratería física, que nosotros en Argentina nos encontramos mucho, a ver, sin por irme por las ramas, pero hay casos en que las transmisiones partidarias de equipos, no sé, de fútbol de tercera, cuarta división, Claro, el están regulados. Metropolitano, Exacto, digamos, sí, sí. las segundas y terceras divisiones. Sabemos el fenómeno de la violencia en el fútbol en Argentina, lo que significa y que el tema de las hinchadas, como le llamamos acá, va mucho más allá del concepto de hooligans, de gente que hace lío, sino que son organizaciones cuasi mafiosas o mafiosas que están entrelazadas con el poder político, la política de los clubes, y muchas veces es necesario blanquear determinado flujo de dinero entre dirigencia, hinchadas, poder político, y la creación de medios informales, como una audición, como decían antes los abuelos, partidaria, es justamente una herramienta muy apropiada para inventar pautas, para inventar publicidades, para hacer fluir el dinero. Y muchas veces uno se encuentra desde el orden de un contrato, dice claramente que los derechos para la transmisión por web TV, por ejemplo, de un partido están aquí, se encuentra con que ya hay una estructura preexistente de una transmisión partidaria que rompe esa exclusividad. Y el problema es directamente físico, ni siquiera es una cuestión de Content ID o de denuncias, sino que cuando uno llega con el equipo de transmisión a la cancha, se encuentra con que en la cabina que tiene el estadio ya hay un equipo que probablemente el que está a cargo es el sobrino del presidente y el hermano del jefe de la hinchada.
y hasta hay un problema de seguridad física y del equipo que intenta ir a hacer su trabajo. Además, todos sabemos que las denuncias para Facebook, YouTube, para lo que es la tecnología Content ID, funciona con datos personales. Y nosotros hemos tenido problemas de seguridad personal nuestra a partir de amenazas por haber roto ese circuito que maneja mucho dinero. Entonces, es un problema que tiene aristas que van mucho más allá de lo tecnológico. Veamos el tema de el acceso a los contenidos o la seguridad de los operadores, Gustavo, también, que es un tema que también es parte de lo que le inquieta, me imagino, a Pedro y a todos los que manejan derechos. ¿Cómo pueden los operadores, los que manejan derechos, garantizar el acceso, digamos, a los contenidos deportivos de los usuarios que realmente están pagando por el servicio y no, digamos, que haya filtraciones y que se metan por el costado los otros? Sí, correcto. Como mencionaba Matías, precisamente, hay varios medios y métodos por los cuales los hackers se meten, no solamente los de hackear un smart card o una cosa así, ¿no es cierto? El tema de la autenticación, o sea, la entrada a los sistemas, es uno de los grandes temas, digamos, que afecta a los operadores y afecta también a los proveedores de contenido en el caso de que cobren para las estadísticas, ¿no es cierto?, para cobrar por cantidad de consumos. O sea, ustedes saben que el compartir la contraseña casi ni está visto como un acto ilegal o de piratería, ¿no es cierto? Sobre todo entre los chicos parece como casi una cosa hasta social, decir, te doy el password de Netflix o lo que sea, digamos, y 59% de la gente usa passwords similares, o sea, una vez que te hackean un password te pueden entrar otras cosas, cuentas bancarias, etc. Se estima que el 80% de los ataques están relacionados al tema de las contraseñas y los accesos, digamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema que se llama Strong Authentication, en donde la autenticación está relacionada básicamente a un dispositivo, básicamente al celular, digamos, del usuario del servicio. Con lo cual, digamos, cada acceso de cualquier usuario o de una compra, que puede ser, digamos, de un evento en vivo o lo que sea, debe estar autenticada por el titular del servicio. De distintas maneras, digamos, ¿no? Puede ser por acceso biométrico, una lectura de un código QR, y distintas maneras, digamos, para hacerlo simple. Y por otro lado, también eliminar el tema de recordar las contraseñas. Se estima que, digamos, que hay un costo muy grande para los operadores del tema de los llamados, digamos, de la gente que olvida las contraseñas, ¿no es cierto? Entre un 20 y un 50% de las llamadas a los helpdesk están hechos por el tema, me olvidé la contraseña, cómo la reseteo, etc. Y eso da un costo promedio de $70 aproximadamente. O sea que eso también es un costo directo para los operadores. Hablando de los costos, digamos, y los valores, algo que no hablamos al principio, pero que es interesante. ¿Cuánto creen que impacta, Matías, pero la piratería, el valor de los derechos deportivos en Latinoamérica en general, digamos? ¿Qué porcentaje pierde en valor? ¿En un 10%, en un 20%, en un 50%? ¿En cuánto está afectado? No sé si Gustavo también tenés una visión del tema. Matías, ¿tenés una idea de cuánto se está perdiendo por esto? Porcentualmente no, pero sí sé que es algo que deteriora mucho el valor de propiedades, sobre todo en territorios internacionales. Y lo que sí he escuchado en distintas fuentes de industria es una aproximación para América Latina, el número de 3.2 mil millones de dólares o 3.2 billion, como el tamaño de las pérdidas o el costo. Creo que esto va más allá de deportes, creo que es piratería en general en los distintos medios o los distintos tipos de contenido, pero ese es un dimensionamiento del problema y creo que el punto de fondo es un problema grande. Muy grande. Mucha plata que se pierde o en juego en esto.
número que nosotros manejamos más o menos, solamente la Premier League y la Liga Española están en el orden de 4 billones. La Soccer League de Estados Unidos, aunque no parezca, es muy grande también, están alrededor de 1 billón. Impresionante. Bueno, ahí tenemos una cantidad de preguntas de la audiencia, algunas son ya interesantes. A ver, Gustavo, aquí Charlie Dean, de Buen Moca, hablando de los contenidos que se reproducen, digamos, deportivos, que se reproducen en las redes, digamos, también, ¿no? Que a eso se dedica Buen Moca, digamos, a reproducir de alguna manera pequeños trozos, digamos, de los highlights de los partidos en las redes. Y pregunta si algún cliente lo pide, Verimatri, si tiene una API o algo que se pueda usar para aplicar la marca de agua sobre, por ejemplo, el stream de un cliente que se procesa en una plataforma de postproducción como esa, digamos, y luego sale por el portal del cliente. O dice, sería mejor que el cliente, procesado por Winemaker, directamente aplique la marca de agua. Sí, como decía, en el tema específico de la marca de agua, se puede aplicar directamente por el broadcaster en el lado central. Esto es aplicable no a eventos en vivo, no es tan eficiente para eventos en vivo, sí para lo que es VOD, porque se hace una pre-encripción, ¿no es cierto? O sea, lo más eficiente para eventos en vivo es usarlo. Sí tenemos una aplicación que es como una API para integrar con cualquier player, con cualquier dispositivo. Tenemos una específica nuestra, como decíamos, una con nuestro player, pero también es importante en este ámbito para un operador considerar, digamos, las múltiples dimensiones, digamos. O sea, obviamente lo básico es tener un DRM, digamos. La marca de agua, como digo, es forense, o sea, permite hacer una persecución, digamos, al criminal, llamémoslo así, a posteriori, digamos. La autenticación, como lo mencioné recién, es un elemento fundamental, digamos, para que no se pasen las credenciales alegremente, digamos. Y el último tema que es fundamental en este momento es la protección de las aplicaciones de los móviles. El rol del móvil, sobre todo con la pandemia, ahora aumentó 70%, digamos, ¿no es cierto? O sea, las aplicaciones Claro, porque móviles... estamos hablando de esto prácticamente, de todo lo que es contenido deportivo exacto, estamos prácticamente yendo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es el tema móviles? Claro, exactamente, que no, y digamos, si extrapolamos, porque va a lo mismo, digamos, el móvil se usa para cualquier cosa, para Mercado Libre, para ver un partido de fútbol o para comprar. No sé si ustedes escucharon, a principio de mes el Banco de Chile fue hackeada su aplicación móvil, tuvieron que cerrar todas las sucursales físicas, digamos, por el hackeo, digamos, ¿no? Porque si iban a ir a los cajeros y los iban a vaciar todo, digamos. Las aplicaciones móviles a veces se le da poca importancia y para los hackers, digamos, se lavan las manos. Ustedes recordarán el caso, por ejemplo, del WhatsApp trucho que salió, no me acuerdo si era WhatsApp Plus o cómo lo llamaron. O sea, toman la aplicación, por ejemplo, de WhatsApp, ya que estamos hablando de este caso, le hacen una ingeniería reversa que a los hackers no les cuesta demasiado, le hacen una modificación con el malware y la publican en el mismo Play Store. Y como que es una cosa original, nueva, con el mismo logo, la gente... Hay millones de personas que, digamos, muerden el anzuelo, lo bajan y a través de eso, digamos, les quitan, le hacen acceso a los datos personales, o peor, si es una aplicación bancaria, por ejemplo, se pueden llegar a meter, como pasó con el Banco de Chile, en el GEDEN, digamos, usando como puerta de entrada el móvil, meterse en el GEDEN de la aplicación, digamos, ¿no? Tenemos herramientas y nosotros consideramos que es fundamental, que normalmente está hoy en día muy dejado de lado, digamos, el concepto, digamos, de la vulnerabilidad que tienen las aplicaciones. Acá pregunta Álvaro Serrano, dice, buen día, ¿conocen algún tipo de acciones en piratería online que hayan realizado las autoridades en algún país de Latinoamérica? ¿Algún caso especial que conozcan, Pedro, Matías? Al menos nosotros de autoridades, no. Muchas veces hemos pedido así a autoridades de federaciones o son, digamos, nuestros partners a la hora de explotar un derecho, algún tipo de acción concreta, pero en general no de oficio.
Pero no hay ningún modelo, no hay ningún modelo a tomar, digamos, todavía en Latinoamérica sobre este tema. Que yo conozca, no. No. Sí, Bueno, solamente, Ariel, para compartir una pequeña sí, experiencia de la que me acuerdo, no algo en lo que estuvimos involucrados personalmente, pero tengo recuerdo en Chile hace unos 2 años, Fox, sí. en colaboración con la PDI en Chile, desarmaron toda una operación de IPTV que operaba desde Chile, y que eso sería un caso de éxito, una experiencia de éxito no sé qué consecuencias criminales terminaron teniendo los líderes de esa operación, pero sí sé que hubo una acción policial y que se desactivó todo, se clausuraron todos los equipamientos y bueno, una luz de esperanza en obviamente un problema mucho mayor. Pero ponernos ahí un caso de además una colaboración industria-gobierno para bajar a un operador ilegal. Ok, aquí Miguel Smirnov, todos lo conocemos de Pensario, nos dice que para él el problema del combate a la piratería parece ser que los emisores y los distribuidores no se ponen de acuerdo quién debe pagar los gastos de la acción antipiratería. Dice, esta es solo eficaz cuando solo es extraño que por ahorrar gastos acepten perder ingresos. Me lleva esto, porque más que una pregunta es una reflexión, me lleva una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, en la industria tienen que hacer hoy por hoy el mayor esfuerzo, algo dije Pedro, en inversión para frenar la piratería de deportes. Las asociaciones y ligas que son dueñas de los derechos, los grupos de medios y canales que obtienen los derechos de transmisión o los operadores y OTTs que distribuyen esto. ¿Cómo lo ves? Gustavo, ¿tenés una visión sobre esto? Perdón, repetime, Ariel, porque te noté No, que no, sí, me tú eres de la marcó que tenías industria, un ancho de Pedro, y banda no, bajo y te perdí. Sí. ah, bueno, perdón. ¿Cuáles de los actores de la industria? Hay tres actores principales, digamos. Las ligas y asociaciones que son los dueños de los derechos, los canales de televisión, los medios que obtienen los derechos de transmisión y transmiten esos derechos, o los operadores y OTTs que distribuyen esos canales. Tienen que hacer los mayores esfuerzos de inversión, digamos, en principio tecnológica y de inversión, digamos, en los gastos antipiratería. Ya, sí, la pregunta es muy apropiada, porque esto es el huevo y la gallina. Todo el mundo dice, sí, es verdad, pero te afecta a vos, pagalo vos, etc. Nosotros lo que estamos haciendo como dirían los americanos, cut the bridge, unir las puntas, es tratar de implementar estos servicios en la nube y como servicios OPEX, ¿no es cierto? O sea, que quien los quiera usar, digamos, sea una variable, digamos, dentro de la operación. Entonces, si yo voy a hacer una transmisión de un evento, bueno, puedo ponderar, digamos, agregar X niveles de seguridad, cuánto me puede costar, y eventualmente discutirlo, el proveedor de contenido con el operador, si están dispuestos a, no sé, a compartirlos o de esa manera, digamos, ¿no? Pero no tratar de alejarnos a lo que tradicionalmente fue la industria de la seguridad, protección de contenidos en televisión, de grandes inversiones de plataformas en el sitio. Y yo creo también personalmente y desde la posición de nuestra empresa, nuestro canal, que realmente a nivel de inversión tecnológica, la pelota está de nuestro lado. Me parece que en ese sentido no hay duda del canal, digamos, que transmite. Ahora, los resultados sobre todo de esa ingeniería forense, si se quiere, respecto, bueno, al trasfondo de la piratería y la acción, en cuanto a eso sí debería ser conjunta. Porque muchas veces yo quizás me estoy quedando un poco con el ejemplo que te comentaba de las divisiones de ascenso del fútbol argentino, muchas veces el origen está en los mismos clubes o en las mismas entidades que componen esa federación o esa entidad que regula, que además te está escribiendo en un contrato que te está transfiriendo los derechos exclusivos. Y no me refiero acá a una cuestión de un sector de la industria en querer tener una exclusividad, me refiero a que la exclusividad es una herramienta que nos sirve a todos, y que se tiene que dirimir según las reglas del mercado. Muchas veces a nosotros nos sirve, a ver, nosotros no podríamos tener los derechos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo,
si no fuese una torta cortada en diferentes porciones. Nosotros podemos, en términos del negocio, apuntar a un negocio no exclusivo. Si mañana se bajarían los otros canales o actores que tienen derechos, no podríamos financiarlo nosotros. Entonces, no se trata de una cuestión de celo por la exclusividad, ¿no? Es bueno aclararlo, me parece. Matías, ¿cómo ves el tema? ¿Quiénes tienen que ponerse más de acuerdo o quiénes tienen que hacer los principales esfuerzos? Sí, no, la pregunta es clave y mi respuesta es todos. Me parece que en esto la coordinación es fundamental. Y bueno, el ejemplo que se me viene a la mente es en España, la Liga, como Liga, digamos, tiene un departamento de antipiratería y ha sido bastante pionero e emblemático en el liderazgo que ha tomado como dueño original del contenido en abordar el desafío. Pero sin duda que requiere coordinación de todos los actores de la cadena, los dueños, las ligas, las organizaciones deportivas, los broadcasters, los operadores de Pay TV, los canales, las OTTs, todos. Y creo que parte del desafío es que no hablamos lo suficiente, y en ese sentido te felicito a vos, Ariel, y a todos, a Taxis, por organizar esta instancia, porque me parece que es un tema que no se habla lo suficiente y que es súper importante que esté bien sobre la mesa y que se encuentren espacios de conversación y encuentro para bueno, desarrollar estrategias entre todos los que estamos en la industria. Estuvo distribuyendo para todos los asistentes, creo, los links sobre el caso chileno, así que ahí lo pueden ver de lo que estábamos hablando. Y creo que una última pregunta que dice, ¿es posible intervenir con las empresas de transmisión ilegal? El tema de la publicidad, acercarte para eliminar este soporte financiero, ¿es posible, digamos, eliminar la publicidad, es decirle, no sé, digamos, lo tienen de Google Ads o de publicidad programática? ¿Es posible decir, mira, este es un sitio ilegal? No que le coloquen publicidad ahí, o es algo ya la guerra perdida esta. Matías, Pedro, Gustavo, no sé si alguien... Sí, yo estaba justamente digiriendo un poco el tema y llevándolo a nuestra posición. Yo creo que todavía los controles, las regulaciones de la publicidad, de los cuales los que tenemos, digamos, una estructura formal dentro como medio, sufrimos, entre comillas, todavía no tiene herramientas o no ha tomado conciencia de que también tiene que auditar y controlar a partir de herramientas tecnológicas o de trabajo humano todo ese flujo de programática en negro, por así decirlo, ¿no? Me parece que en ese sentido hay un sector incluso a nivel impositivo que tiene un control muy fuerte sobre la publicidad formal, que está mirando para otro lado y que quizás todavía no se ha puesto los pantalones largos. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Estamos cerrando esta primera discusión que estamos haciendo sobre el tema piratería. Seguramente vamos a insistir con el tema, ahora que estamos trabajando mucho el tema del negocio de la televisación de deportes. Los esperamos en nuestro evento Sport TV Latinoamérica. Les recuerdo, el 6 de octubre vamos a tener a los ejecutivos de los principales actores del negocio de televisación de deportes en el continente. Así que vamos a charlar también de alguna manera un poco más el tema piratería desde otros aspectos. Vamos a hablar de todos los aspectos del negocio de transmisión de streaming deportivo, del tema de fan engagement, digamos. Va a ser un evento muy, muy completo. Creo que nos vamos a actualizar, sobre todo ahora en épocas de COVID, sobre cómo está impactando realmente el COVID en el negocio y cómo se pueden sortear algunas cosas, ahora que las transmisiones son
medio rara, sin público. Pero bueno, digamos, les vamos a enviar una encuesta a muchos de ustedes, donde vamos a incluir algunas de las preguntas que hicimos aquí para ver cómo ustedes valoran esto. Espero que las respondan y bueno, esperamos verlos entonces el próximo 6 de octubre en nuestro evento Sport TV Series Latinoamérica. Entren al link del sitio, digamos, seguramente lo buscarán muy bien, es Sport TV serieslatam.com, entran allí y pueden registrarse. Muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Gustavo, por tu aporte, y nos vemos entonces el próximo 6 de octubre. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.